Continuamos con más información en esta mañana de la radio miércoles y es el momento de hablar en su espacio habitual de salud con el doctor Julio Saleme. Hay varias cuestiones que por supuesto tienen que ver con las consultas que van llegando respecto del tema coronavirus y por supuesto también algo de lo que habíamos anticipado la semana anterior que tiene que ver con la promoción y prevención en salud. Está en línea, ya vamos a hablar con él. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno. Julio, yo sé que a veces es siempre empezar del principio, pero siempre lo decimos también, cuando la gente consulta es porque todavía hay dudas. Y luego de lo que fue la última conferencia de prensa del intendente municipal, donde se habló de aquellos que declaran determinadas enfermedades mintiendo para poder ser prioridad en la vacunación, fueron muchas las consultas que llegaron respecto de ¿cuáles son aquellos cuadros de salud que contemplan el grupo de riesgo para coronavirus y para ser prioridad en la vacuna? En eso tiene razón el intendente, porque en definitiva, al tener muy pocas vacunas en el país, por lo menos hasta estas semanas que estamos viviendo, ahora parece ser que está llegando una buena cantidad que nos pondría por el buen camino de la vacunación. Pero al tener poca vacuna, seríamos pobres en vacunas. Entonces lo que empieza dentro de la sociedad es una pelea de pobres contra pobres, porque no hay vacuna, en un bien escaso, todo el mundo se pelea por ella. Y bueno, se empiezan a mentir porque lo que se está haciendo como estrategia a partir del Ministerio de Salud de la Nación, todos los distritos están haciendo, digamos, lo mismo, es decir, vacunan por rangos etarios, acuérdate que empezaron de 80 para arriba, 70 para arriba, bueno, y ahora va muchísimo abajo, de 60 para arriba sería toda la población. Después personal estratégico, que es otro grupo, y después se comenzó con de 40 a 60, y ahora aparentemente se anunciaba de 18 a 40, todos con comorbilidad, o sea, con alguna enfermedad previa. Y a partir de julio, aparentemente últimos días de junio, principio de julio, se comenzaría a vacunar en forma general a toda la gente que no tiene comorbilidad. Por lo menos la ciudad de Buenos Aires lo anunció, que lo va a hacer también por rangos etarios, comenzando de más alta edad hasta llegar hacia abajo, ¿no es cierto? Esta vacunación. La provincia de Buenos Aires, que es lo que nos compete a nosotros, todavía no ha dicho cómo iba a hacer eso, pero supongo que va a ser lo más o menos parecido para tener un ordenamiento de la situación. ¿Cuáles son las enfermedades? Vamos a lo que me preguntabas. ¿Cuáles son las enfermedades? La primera de todas, la más importante, siempre hemos dicho, porque el COVID es una enfermedad inflamatoria, inflama y engorda de alguna manera todas las células del organismo, específicamente las pulmonares, son no más que específicamente, con más facilidad las pulmonares, y por eso se desarrolla una insuficiencia respiratoria con neumonías atípicas, etcétera. Pero la más importante de las comorbilidades es la obesidad, por ese mismo motivo. Es la más importante. Después, hay un montón de otras enfermedades, diabetes, neoplasias, insuficiencia cardíaca o cualquier afección cardiovascular en la que el corazón y los grandes vasos, ¿no es cierto?, estén alterados. La hipertensión, si ya ha producido o es parte de una insuficiencia cardíaca, una enfermedad cardiovascular, corresponde. Si la hipertensión arterial es solita y no tiene ninguna patología todavía, no ha impactado en ningún órgano, solamente se la considera como un factor de riesgo, y los factores de riesgo no estaban contemplados en la comorbilidad. Otro factor de riesgo, estas cosas ya las hemos hablado por separado, son las dislipidemias, el colesterol y los triglicéridos aumentados. Solitos no son, digamos, una enfermedad en sí, una comorbilidad que merezca vacunarse antes, pero si han producido ya un infarto, una insuficiencia renal, alguna enfermedad, sí, por supuesto. Las enfermedades hepáticas, cirróticas, específicamente, también son comorbilidad. Las enfermedades renales que llevan a la insuficiencia renal, sobre todo insuficiencia renal crónica,
también. Bueno, ahí tenés un manejo Claro. importante, y bueno, y todas las insuficiencias vasculares que pueden haberte producido una ACV, manifestaciones, la diabetes, estaba olvidando, importante también. Eso sería más o menos el cúmulo de enfermedades, enfermedades alérgicas graves, de enfermedades que se llaman comorbilidad. Pero lo más frecuente de todo que se está descartando es la hipertensión arterial y las dislipidemias, o sea, el colesterol alto. Bien. Las personas que tienen estas Y supongo enfermedades... que Sí, a eso se refería el intendente, claro. a esas dos cosas. Bueno, en algún momento también lo habíamos observado, el hecho de que, y está bien, uno entiende que de la manera que tuvimos que afrontar todo lo que tiene relación con la pandemia, siempre nos sorprendió, pero incluso parte del equipo de prensa lo consultaba en la conferencia y de ahí surgió toda esta situación. Esto de que con la sola declaración a través de la página web de la enfermedad alcanza para considerar al paciente como prioritario, sin tener en cuenta, por ejemplo, la presentación de algún tipo de certificación respecto de esa enfermedad. Bueno, son dos diferentes tipos de estrategia. La Ciudad de Buenos Aires lo pide, Claro. la provincia de Buenos Aires no. Yo creo que tiene que ver con la vorágine de tratar de vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente posible. ¿Está? Porque esta es la solución de la pandemia. Este es el asunto. Porque no nos sirve que hayan llegado 20 millones de dosis y hayamos solamente aplicado 10 o 12. Digamos, en las heladeras las vacunas no sirven. Las vacunas sirven cuando es efectivo, cuando la aguja atravesó la piel del paciente, ahí recién empieza a ser efectivo, y ahí habría que contar la cantidad de dosis que tenemos. Por eso que me supongo que la provincia de Buenos Aires, inclusive para no aumentar todo un movimiento poblacional en busca de certificados y demás referencia, ¿no es cierto?, a determinadas enfermedades, dice, bueno, hacemos una declaración jurada. Uno firma y se supone que es responsable de decir la verdad. Julio, algo anticipábamos la semana anterior y lo venimos hablando desde siempre, esto de que la gente tiene que tener la constancia de realizarse los controles habituales, de mantener actualizado el calendario de vacunación. Bueno, justo en el día de ayer se inició una campaña a través de redes sociales desde el municipio para recordar a la gente que más allá del COVID, que hoy es la prioridad dentro de lo que es la salud, pero no es lo único, es importante esto, ¿no? Mantener los controles médicos y la vacunación al día. Por supuesto. Nosotros venimos insistiendo ya desde hace varios programas, ¿no es cierto?, varias semanas, en varios conceptos. Uno que es fundamental es la promoción y la prevención de enfermedades. Esto hace que desde la juventud uno vaya transitando la vida para llegar, sobre todo a la tercera edad y a ser un adulto mayor, en las mejores condiciones posibles. Primero para llegar, y después para llegar en las mejores condiciones posibles, porque no es cuestión de llegar a ser un adulto mayor y totalmente todo enclenque que funcionalmente, digamos, prácticamente no sirva. ¿Está? Entonces, para eso hay que tener una conducta prácticamente durante toda la vida. La promoción de la salud tiene tres pilares fundamentales. La promoción, que son, lo hemos dicho, la actividad física, cuando hablamos de los gimnasios y que yo te comenté por qué era bueno todo eso, eso es uno de los pilares fundamentales. El estado nutricional, o sea, la dieta, lo que uno consume como alimentos, es importantísimo, sobre todo en los últimos 40, 50 años. Y en Occidente, la obesidad ha aumentado. Muchos, sobre todo, no tiene que ver con la riqueza, más vale con la pobreza, porque se comen muchísimos hidratos de carbono y pocas proteínas, pocos alimentos, muchas harinas, y pocos alimentos de buena calidad nutricional, y la gente engorda. Antes, cuando yo era chico, me acordaba que mostraban los chiquitos de Biafra en guerra en el África, que eran flaquitos los huesos nada más y pura panza, síndrome de Kawasaki, se llama eso. Bueno, esos pobres prácticamente no existen más. Hoy ves, cuando uno sale a ver la gente que está marginada de los ingresos necesarios para mantener una vida normal, son generalmente gordos, mucha fritura y muchos hidratos de carbono, y mucha torta frita. Eso es fundamental. Esto es, digamos, hay que promocionar eso, por supuesto.
que con el 43% de pobreza en nuestro país, en el conurbano 7 de cada niño son pobres, en la población general 5 y pico, vamos a ponerle chicos, cada 10 son pobres, esto es muy, muy difícil. Pero bueno, ahí tienen que ir las políticas estatales, en mejorar el estado nutricional. Y el tercer pilar de la promoción es luchar contra el tabaquismo, porque un número importantísimo, no vamos a empezar con cifras, pero te puedo decir que el 20% de los enfermos, de las muertes generales, son directamente relacionadas al tabaquismo en el país. Entonces, y las incapacidades que produce son terribles. Más o menos una persona que fuma durante unos cuantos años, tiene 15, llegado a la edad adulta mayor, digamos, se ve ahí, se refleja en ese lugar, tiene 15 años menos de expectativa de vida. Y aparte, los que llegan, como lo dije al principio, llegan muy enclenques, con enfermedades cardiovasculares y respiratorias sobre todo. O sea, hay que luchar contra el tabaco porque no fumar es uno de los pilares de la buena vida. Eso es lo que sería la promoción, de lo que vos me preguntabas. Bien. Y después viene la prevención. La prevención es prevenir que aparezcan enfermedades, ¿no es cierto? Es hacer campañas, como vos me decías. Primero que hay que prevenirlas, ¿no es cierto? Con vacunas, con políticas, como decíamos, de actividad física, con todo esto. Buscar enfermedades no transmisibles. Secundariamente, uno puede decir, cuando buscarlas tempranamente, cuando prácticamente no tienen síntomas, y ahora vamos a decir cómo, y la forma de prevención terciaria sería cuando ya apareció la enfermedad, tratar de mitigar lo más posible las consecuencias. ¿Cómo se hace? Con exámenes periódicos, lo que vos me preguntabas, todos los años. Hay que buscar análisis de sangre y de orina, y hay que buscar algunas cuestiones. En los varones, el cáncer de próstata, cuando ya sos adulto, es el cáncer más importante. Inclusive el tabaco tiene que ver con eso. Claro. Pesquisar diabetes, pesquisar el ácido úrico alto, la función renal. Hay que pesquisar fundamentalmente esas cosas. La diabetes, fundamentalmente, 8% de la población mundial tiene diabetes tipo 1 o tipo 2 y un gran porcentaje no lo sabe, y esto trae consecuencias terribles en la salud. Y después algunos otros tipos de estudios como placas, mamografías en las mujeres, el PAP, parezco Tita Merelo, pero bueno, hay que hacerlo. Y la mamografía una vez por año o cada 2 años, depende digamos, de la situación en la que se encuentre. Hay que hacerlo. Uno de los cánceres más importantes es el cáncer de colon, entonces hay que buscar lo que se llama, periódicamente, una vez por año, podría ser sangre oculta en materia fecal. Esto puede dar un indicio, este es un análisis muy fácil de hacer, y si no, una colonoscopía se hace normalmente cada 5 años, si uno tiene algún antecedente en la familia, y cada 10 años si no lo tiene. Y bueno, y por último, los consejos que se van dando desde el, digamos, asesoramiento y consejos en campañas, ¿no es cierto?, hacia la gente. Nos queda el gran tema, digamos, final de lo que sería la prevención, que es el tema de las inmunizaciones, que vos me dijiste. Claro. Cumplir con el calendario de vacunación en los niños, los obligatorios y los no obligatorios. Los obligatorios, por supuesto, es por ley. Eso claro. Se ha caído muchísimo durante la pandemia porque la gente tiene miedo a movilizarse. El calendario de vacunación en las embarazadas, el calendario de vacunación en los adultos, como ser la vacuna antitetánica, es fundamental. La vacuna para el neumococo, o sea, la neumonía, en mayores de 65, y dos más, la vacuna contra la gripe y la vacuna contra la hepatitis B. He sido muy rápido en todo esto, no sé si se entendió algo, pero quise dar un panorama. A partir de acá podemos empezar con las preguntas y respuestas, pero esto es más o menos el esquema general de lo que debería ser el Estado en primer lugar, como políticas de Estado, ¿no es cierto?, para su población, y después la gente ser responsable de cada uno, teniendo información, que esto es lo que tiene que hacer. El Estado tiene primero que dar información para crear conciencia en la gente de todo lo que yo dije, y a partir después tiene que dar las herramientas para poder hacer estas cosas. Si hay que hacer una tomografía o
o una radiografía, bueno, quien tiene su cobertura social lo puede hacer en privado y si no, el Estado tiene que estar presente para poder hacer la radiografía. En general, digo, Sí. y era importante y queríamos recordar esto y señalar, ¿no? Que al menos se desvió un poco el tema de la atención en COVID y esta semana se empezó a recordar esto que es importante, que más allá de que estemos afrontando una pandemia y más allá de que el contagio es altísimo y que hay que tener mucho cuidado por el COVID, no hay que descuidar, y esto es algo que venimos hablando desde siempre, no hay que descuidar el resto de las situaciones, los controles, el asistir al médico cuando uno tiene cualquier tipo de síntomas y de forma inmediata, no solamente por COVID, sino por cualquier otra situación que se pueda llegar a detectar a tiempo y resolver en consecuencia. Esto es fundamental, lo que vos decís, a tiempo. Esa es la palabrita, digamos, fundamental que tenía que ver en lo que yo te decía en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Digamos, la terciaria ya es cuando estás enfermo, la secundaria sería detectar a tiempo cuando ha empezado y la primaria es evitar que llegue. Claro. ¿Está? O sea que es importantísimo el tiempo en esto y acá se están perdiendo un par de años. Hay diferencias del año pasado con estas, en todo esto que vos estás diciendo. Digamos, en la primera ola o la primera pandemia, porque son prácticamente, están circulando virus diferentes, se podría decir primera y segunda pandemia. Y aparte, la situación de la gente. La gente el año pasado se quedó encerrada en su casa. Hubo muchísima menos movilidad. A partir de ahí, todo lo que son enfermedades transmisibles bajaron muchísimo. Ni te cuento las enfermedades respiratorias de invierno, ¿no es cierto? Bajaron terriblemente, pero este año no. La gente sigue circulando, las enfermedades respiratorias no COVID siguen, ahora volvieron a ser altísimas como lo eran anteriormente a la pandemia, ¿no es cierto? Porque la gente ahora no está en fase 1 y se sigue movilizando por todos lados. Y el virus sigue dando vuelta. Y aparte, porque aparecieron un par de modificaciones, ¿no es cierto?, en el virus, la cepa Manaus, la cepa británica, la cepa india, la de los Andes, la andina, digamos, que aparece fundamentalmente en Perú. Bueno, esto ha modificado muchísimo el mapa genético de lo que está circulando, que lo que está circulando en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestro distrito. Digo, todo eso ya está. Entonces hace que, digamos, sea un poquito distinta que la del año pasado. Y han aparecido entonces enfermedades muchísimo más graves que el año pasado. Por eso hay que seguir con los cuidados, extremarlos, y con la esperanza de que ahora sí están llegando vacunas y que nos podamos vacunar y que con la primera dosis por lo menos evitemos la enfermedad grave y evitemos la muerte, que de eso estamos hablando. Si esto que está pasando, la llegada de estas vacunas y el envión de inmunizaciones, estamos prácticamente en los 80.000 muertos en el país. Vos calcula que si esto hubiera sido, este envión, que estamos primeros días de junio, hubiera sido en abril, se hubieran entre 10 y 15.000 personas menos se hubieran muerto. Es muchísimo, ¿eh? Claro. Y si esto hubiera sido, como prometió el gobierno, en enero, hubieran muerto entre 20 y 30.000 personas menos. De esto estamos hablando, de que por no tener la vacuna prácticamente desapareció una ciudad como Pehuajó. No más por no tener la vacuna, a tiempo como correspondía haberla tenido. Entonces esto es absolutamente gravísimo y tenemos que luchar para que, digamos, lleguen vacunas y que se vacunen lo más rápido posible, porque ahí está la solución de la pandemia. Por supuesto, en tanto, seguirnos cuidando con todas las recomendaciones que hemos hecho siempre, y bueno, y después lo que quedan, que es lo que yo te decía, me consultan, digamos, mucha gente, periódicamente, muchas personas todos los días, de situaciones que se dan en particular, como ser si ha estado enfermo, si se vacuna, si ha estado enfermo y estuvo en contacto con un enfermo después de tener el alta, si en realidad se tiene o no que quedar aislado, si se vacunó y se tiene que quedar aislado, bueno, todas estas cosas, y tuvo un contacto estrecho, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso, y tiene que cumplir con el aislamiento obligatorio. Bueno, todas estas cosas son preguntas que tiene la gente que hay que ir respondiendo permanentemente todos los días, en una situación, digamos, nueva, ¿no es cierto?, que se está dando en el mundo y que se va viendo día a día y paso a paso. Bueno, justamente nos llega una consulta, dice: buen día Andrea, consultá si puedo vacunarme contra el COVID porque me falta el vaso sanguíneo. Gracias. Sí, totalmente.
totalmente. Tiene que ver, lo explicamos también alguna vez, hay dos cosas en la inmunidad, las inmunoglobulinas que andan dando vuelta y la inmunidad celular, que son los linfocitos. El vaso fabrica sangre, fundamentalmente, claro. Glóbulos y muy importantemente también leucocitos, o sea, glóbulos blancos, que tiene que ver con esto. Sí, fundamentalmente hay que, digamos, sería una persona necesaria de vacunar, más que la población común, ¿no es cierto? Porque está, digamos, tiene la chance de tener defensas celulares más bajas. Bien. Así que definitivamente sí. También, y vuelvo a decirlo, si bien hay que repetir muchas veces la información, cuando la gente vuelve a preguntar es porque evidentemente no le llegó esa información y es importante que la tenga. Estamos en tiempos en que se está realizando la vacunación de la gripe, la vacunación del COVID, bueno, y la gente vuelve a consultar. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre una vacuna y otra para que tengan la efectividad que corresponde o para que no generen inconvenientes en la salud? En realidad, si se vacunaran juntas, no pasa nada. Lo que se recomienda siempre es dejar algunos días, 7 días, no más que eso, 7 a 14 días, es como que uno no entretiene al organismo, al sistema inmunitario en una cosa y va a la otra. De cualquier manera, el organismo siempre está permanentemente bombardeado por cuestiones externas que no son vacunas, sino que hay virus dando vuelta, hay bacterias, hay hongos. El sistema inmunitario está trabajando permanentemente y fabricando anticuerpos ante todo lo que hay alrededor de uno. Así que no es que se entretiene tanto, digamos, está acostumbrado a funcionar. Si se da la oportunidad que uno hace 2 días se vacunó contra la gripe y le llega el turno del COVID, hay que vacunarse. No hay absolutamente ningún inconveniente. Bien. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y estaremos hablando la próxima semana nuevamente. Yo quería decirte cualquier cosita, me pueden consultar estas cuestiones así muy puntuales y particulares por redes sociales. Yo estoy con mi nombre, Julio Saleme o Julio Punto, pero me van a encontrar fácilmente en Instagram, fácilmente en Twitter y fácilmente en, que me falta, Facebook. Así que por Messenger me pueden preguntar sin empachos, yo no tengo inconvenientes en responder, quizás tarde un tempito, un rato, pero bueno, en responder estas cuestiones así muy puntuales, porque te repito, se dan puntualmente situaciones muy disímiles, de combinaciones de cosas que están pasando aparte. Se está vacunando mucho, se está llamando mucho la gente a vacunar, y entonces empiezan todas estas cosas, estas combinaciones en que hay que por ahí poner un poquitito de luz de información. Bien. Así que yo no tengo problema en que me escriban tranquilamente. Bueno, una consulta más. Dice, ¿puede ser que uno de los problemas de tiroides sea de los más importantes para el COVID? No entiendo muy bien cómo es. Uno de los problemas de tiroides. Uno de los problemas de tiroides sea el de los más importantes normal, para COVID. Digamos, lo más común dentro de la población, más común en las mujeres, es el hipotiroidismo, o sea, cuando falta hormona tiroidea. ¿Está? Es la que se toma levotiroxina como tratamiento, digo, para orientar a la gente. Esto es lo más común que pasa en la población, porque el hipertiroidismo, a la larga, que no es muy larga, a la mediana, funciona tanto la glándula que se gasta, se rompe de alguna manera y uno pasa a ser hipotiroideo. Si es uno de los factores más importantes para la prevención, digamos, por sí mismo del COVID, te digo que no altera demasiado, más allá que la hormona tiroidea sirve para el funcionamiento muy importante de todo el metabolismo del organismo, digamos, no necesariamente es un alto factor de riesgo contra el COVID, para nada. Ni siquiera está puesto entre los ítems para poder vacunarse como factor de riesgo. Bien. O sea, no como factor de riesgo, como comorbilidad, digo. Es un factor de riesgo.
pero no como comorbilidad. Bien. Bueno, un mensaje que Quería dice... haber entendido la pregunta. Sí, no es muy clara, pero bueno, creo que va por ahí. Gracias, doctor Saleme, muy bueno el espacio de información y muchas gracias a la radio. Dice, bueno, la idea es esa, ¿no? Tener un profesional de la salud dispuesto a responder las consultas de la gente, que si bien son a veces reiterativas, lo que decíamos, si la gente consulta es porque tiene dudas y si tiene dudas, básicamente hay que aclararlas. Y esto va a la vida de la gente, entonces si hay que decirlo 1000 veces lo mismo, no hay muchísimo más para decir. Pero si hay que decir 1000 veces lo mismo, bien vale la pena, ¿no es cierto? Napoleón dijo que París bien vale una mesa. En realidad esto es así, de una cosa muy simple pasamos digamos, a la cosa muy compleja que es la muerte de las personas. Entonces esto hay que machacar y machacar y machacar. Digamos, y por supuesto dar la información científica, claro, de manera que la gente sacado de la pasión política, primera cuestión, porque en esto, viste, que digamos, la salud no tiene ideología. No. Uno puede tomar algún camino ideológico, no tiene nada que ver, pero digamos, en sí esto que estamos hablando, lo nuestro no tiene ideología y hay que tratar de hacerlo lo más científico posible, pero que la gente lo entienda. Totalmente. Ojalá se me entienda lo que yo digo, porque esta es la absolutamente única idea y el único propósito que tenemos, es mejorar la calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias por eso. Estaremos hablando el próximo miércoles. Bueno, buenísimo. Un abrazo. Que sigan bien. Abrazo, hasta luego. El doctor Julio Saleme, como siempre, brindándonos información respecto del tema coronavirus, de los cuidados, de la importancia de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y respondiendo a nuestra audiencia. Las consultas suelen ser reiterativas, pero cuando la gente pregunta es porque tiene dudas y si tiene dudas tiene que despejarlas, sobre todo cuando lo que importa es la salud.